Amén, amén. Buenos días, hermanos, buenos días a cada uno de los hermanos que de una u otra manera nos permiten poder entrar hasta su hogar. Esta mañana le damos gracias al Dios Altísimo por un nuevo día que nos regala. Asimismo, yo creo que esta mañana cada uno de nosotros tiene que estar agradecido con el Dios Altísimo que nos encontró. Recuérdese que la palabra dice que estábamos perdidos y Él nos encontró. Tenemos que estar agradecidos con Jesucristo porque Él nos rescató. Con su sangre pagó el precio del rescate y con su Santo Espíritu porque Él nos reveló a Cristo Jesús. Entonces esta mañana queremos darle gracias a Dios por cada uno de los hermanos que ha dispuesto en su corazón dedicarle unos minutos para poder escuchar de Él. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que esta mañana vamos a incrementar, a acrecentar nuestra fe escuchando la bendita palabra de Dios. No vamos a orar, sino vamos a hablar con papá. Vamos a hablar con papá y le vamos a presentar una queja. Esta mañana yo leía algo sobre Habacuc y Habacuc le decía al Señor, se quejaba de tanta violencia, del irrespeto a la vida, de la falta de temor hacia Él. Dice la palabra, Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Decía este hombre, estoy rodeado de violencia y destrucción, por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. ¿Será que hay diferencia en este tiempo? Por eso él le decía, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esta mañana yo sentía en mi corazón y se lo pongo a su consideración, que levantemos nuestra voz para decirle, Señor, anhelamos estar juntos otra vez. Anhelamos reunirnos. El apóstol Pablo dijo, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y nosotros anhelamos congregarnos, papito lindo. Anhelamos venir y volver como en aquel tiempo cuando nos reuníamos y juntos doblábamos nuestras rodillas en este lugar y empezábamos a clamar por tu misericordia, por tu presencia. Yo no quiero manejar su alma, sino yo creo que tenemos que tener necesidad de Dios, necesidad de como pueblo levantar nuestra voz y decirle, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Los tiempos son difíciles. Esta pandemia ha venido a cambiar un montón de circunstancias. La violencia y hay un irrespeto a la vida. Ahora hay irrespeto hasta a la vida de los niños. Nuestros jóvenes están siendo asediados. Ya no hay respeto por la vida del anciano, de la mujer, de los niños. Y nosotros no podemos callarnos. Nosotros no podemos decirle, ir a protestar, ir a hacer una marcha. No, nosotros tenemos un Dios que puede auxiliarnos. Un Dios, como
Dice la palabra en Éxodo, cuando le hablan a Moisés: ha llegado el clamor de mi pueblo hacia mí, he visto la angustia de ellos, pero ellos levantaron su voz. ¿Por qué no levantamos nuestra voz hoy y le decimos: Señor, necesitamos de ti, necesitamos, haz algo, Señor, por nuestro país, haz algo por Chimaltenango, Señor? Como hijos tuyos queremos marcar la diferencia. Hoy nos unimos para clamar misericordia, clamar de tu favor, Señor. Pon tu mano, Señor. Mira tanta violencia, Señor. Hay tanta maldad, Padre. No podemos estar callados. Hoy levantamos nuestra voz al único, al soberano Dios, al único que puede, Señor de la gloria, marcar. Señor, ten misericordia de nuestras familias. Nuestros jóvenes, Padre, están siendo asediados. Las niñas están siendo asediados. Ya no pueden, Señor de la gloria, andar con libertad, tanta violencia. Nuestra esperanza, oh Dios, dice tu palabra, que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que te temen para guardarlos y defenderlos. Es nuestra esperanza, tus promesas. Nuestra esperanza es que tú has dicho: no temas, yo estoy contigo. Nuestra esperanza es que tú has dicho que estamos en el hueco de tu mano. Nuestra esperanza es que tú has dicho que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y podrá decir con libertad: oh Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién puedo confiar? Nuestra esperanza es que tú has dicho que tú eres nuestro pastor y nada nos va a hacer falta. Nuestra esperanza es que tú has dicho que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Nuestra esperanza es que tú has dicho que con mano fuerte sacaste al pueblo de Israel de la esclavitud, de la violencia, del menosprecio. Esa es nuestra esperanza, que tú harás algo por nosotros. Solo te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, avive la palabra en nosotros, Padre. Que tu palabra, Señor, cada día sea la espada de doble filo que parta lo almático de lo espiritual. Nuestra esperanza, Señor de la gloria, es que tú has dicho que tú volverás por aquellos que te aman, por aquellos que se esfuerzan, por aquellos que te esperan, por aquellos que pueden decir con libertad: ven, Señor Jesús. Nuestra esperanza es que tú eres nuestro Padre. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, por favor, papito, porque nuestra provisión viene de lo alto. Así como tú le diste maná a aquel pueblo en el desierto, hoy clamamos por el pan del cielo que nos sustenta, que nos anima, que nos fortalece, que nos da vida. Padre, no tomes en cuenta nuestros errores. Perdónanos, oh Dios. Nos arrepentimos de hacer lo malo delante de ti. Espíritu Santo, perdón, porque hemos contristado tu presencia en nosotros con aquellos pensamientos que nos vienen de lo alto. Esta mañana, Señor, esta mañana anhelamos que tu palabra, que tu voz venga, Señor, a nosotros esta mañana.
Que tu palabra descienda de lo alto como desciende la lluvia, porque anhelamos ser regados con el agua del cielo. Es agua cristalina, es agua que da vida, es agua que fortalece, es agua que hace que germine la nueva criatura. Si la fe viene por el oír, entonces hoy disponemos nuestros oídos a escuchar tu voz. Queremos incrementar nuestra fe. Padre, gracias. Gracias. Establece tu reino, Señor, en cada uno de nosotros. Venga tu reino. Venga tu reino. Haz tu voluntad en cada uno de los que ha dispuesto esta mañana escuchar de ti. Bendice la palabra, Padre. Satúrala con tu presencia y que tu Santo Espíritu establezca el ambiente propicio para recibir de lo alto el maná que tú has dispuesto para nosotros hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y hermanos, es un privilegio estar nuevamente pudiendo entrar a la intimidad de su casa. Es un privilegio de parte de Dios. O sea, esto es un privilegio que Dios da. O sea, no es de todos, sino que solo es del que Dios en su misericordia le pone el participar. Pareciera ser que cuando vamos a participar de las cosas de Dios, pareciera ser que depende mucho de nuestra voluntad, pero no, porque primero está la voluntad dispuesta según lo que se tiene, no lo que no se tiene. Cuando el Espíritu Santo pone la voluntad dispuesta, no hay situación alrededor nuestro ni circunstancia alrededor nuestro que nos pueda alejar de la gloriosa experiencia de escuchar la palabra. Vamos a meditar en la Escritura. Vamos a tratar en el nombre de Cristo Jesús que Dios por su misericordia utilice este vaso imperfecto para que la palabra salga como un río de agua viva, como una semilla, y llegue a los destinatarios, que son todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y como Salvador, y estamos en el proceso de santificación. Si esta mañana pudiéramos ponerle un nombre al tema, le pondríamos la santificación progresiva. Esto es un nivel muy alto de alcanzar para el alma. Es más, el alma va a ser juzgada al final, porque solo Dios sabe las cualidades de santificación que el alma pueda tener. Espero haberme explicado. La Escritura está, la palabra está, palabra viva y eficaz, que es inspiración de Dios. La palabra sale como río de agua viva a través de la boca de todos los ministros que Dios escogió, primarios, con el propósito de ir edificando paulatinamente el cuerpo de Cristo. Pero solo Dios sabe hasta qué punto la palabra provoca el proceso de santificación. En el entendido que la palabra santificación quiere decir depender absolutamente de las instrucciones que Dios da. Oremos a Dios, con el propósito de que si alguno ha pecado, que creo que todos hemos pecado,
Todos somos pecadores, todos hemos fallado, pensamientos, palabras, debimos de haber hecho cosas y no las hicimos, debemos de haber hecho lo que a Dios le agrada y nos reservamos el derecho de hacerlo. Oremos, oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, apoyado en tu palabra que dice que a la diestra tuya, Señor eterno, está Jesucristo como abogado para interceder por nosotros delante de tu presencia. Nosotros, Señor, inspirados por el Espíritu Santo, que es el que nos enseña interiormente el pecado, la justicia y el juicio, venimos reconociendo delante de ti que somos pecadores, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Venimos reconociendo, Señor, delante de ti en el nombre de aquel que en la cruz del Calvario canceló la pecaminosidad del mundo, canceló toda transgresión, canceló todo aquello que te desagrada. Perdónanos, Padre. Tú sabes, Señor, individualmente de los que estamos orando, ¿por qué te pedimos perdón? Tú, Señor, nos conoces, delante de ti no hay nada oculto. Estás dentro de nosotros y sabes, Señor, hasta cómo nos levantamos hoy, cómo fue el proceso del día de hoy y cómo llegamos a este lugar. Y no digamos, Señor, todos los días anteriores, previos a esta reunión, o es más, tú estás enterado, Padre, de que nosotros estuvimos en tu presencia y fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, inspirados por tu Espíritu Santo, te venimos diciendo, perdónanos. Perdónanos porque hemos pecado y nosotros anhelamos que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual fue enviada dentro de nosotros. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que está sobre todo nombre, y que al mencionar ese nombre toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y aún en los infiernos. Padre, toma pues, Señor, nuestra alma, te la damos, te la ponemos, Señor, en tus manos para que tu Espíritu Santo escriba en nosotros, no con tinta, Señor, sino con su mano poderosa y con la sangre de Cristo, la palabra que es la que puede salvar nuestras almas. Gracias, Dios, porque creemos que nos has escuchado y porque has oído, Señor, nuestro clamor y nuestra oración. Y ahora, Señor, podemos sentirnos aptos para que tu palabra haga en nosotros la obra para la cual fue enviada. Fíjense, hermanos, que hace poco, el día viernes de la semana pasada, me invitó el hermano apóstol Sergio Enríquez para compartir un tema y poderlo, y para que lo sacaran a luz o lo ¿cómo se dice? Presentar, y lo transmitieran en el retiro de verano. Y me puse a meditar algunas cosas importantes, y de ahí surgió en mi mente este punto de la santificación progresiva. Pero antes de eso, yo, en el tema que llevó por nombre el plan perfecto, el tema del viernes que prediqué para el retiro de verano, llevó por nombre el plan perfecto. Y meditando y pensando en esto, me apareció en la mente de parte de Dios la santificación progresiva. Y fíjense, hermanos, que en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, vi unos textos interesantes. Por supuesto que en el desarrollo del tema del plan perfecto empezamos analizando cómo originalmente Dios creó los cielos y la tierra y cómo Dios hizo al hombre perfecto. Claro, lo hizo perfecto ahí en el capítulo 1, versos 26, 27 y 28, porque lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero también hizo otro modelo en el cual él puso el hombre espiritual en el capítulo 2, verso 7 de Génesis. Estoy mencionando textos así porque esos temas los hemos tratado congregacionalmente, pero los voy a repetir. En el capítulo 1, versos 26, 27 y 28, Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es claro y se entiende francamente que Dios replicó características de él en la criatura que espiritualmente él iba a formar. Léase varón y hembra. Posteriormente a esto, este ser espiritual, en el capítulo 2 de Génesis, verso 7, Dios del polvo, del barro, hace una figura conforme a su imagen y conforme a su semejanza física. Y en esa forma, Dios, en esa forma física,
que también es un hombre, Dios deposita dentro de él la imagen y la semejanza de él. Quiere decir, Dios deposita en un cuerpo que él formó con sus manos, deposita el alma y el espíritu. El alma para que el hombre tenga decisiones propias y pueda tener una forma de vida hasta cierto punto independiente. Y el espíritu, que es la chispa divina, permítame usar esta palabra que no es teológica, pero que para que nos entendamos. O su expresión divina es el espíritu que Dios creó. Paralelo a eso, Dios puso alma en el hombre, y al alma del hombre le dice, le sugiere, no le ordena, sino que Dios le dice: mira, de todo lo que hay en el huerto podrás comer. Está hablando al alma del hombre: de todo lo que hay en el huerto podrás comer. No vas a comer de este árbol. Este árbol es árbol del conocimiento del bien y del mal. De este árbol no participarás, porque este árbol abiertamente está en contra de los planes originales de Dios. O sea, el alma de Adán y Eva era la que tenía que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Aquí mostraba la independencia que Dios le daba al hombre para tener algunas acciones. ¿Por qué le dio acciones el hombre a Dios? Porque le dijo en el huerto, le dicen en Génesis 2:15, vas a labrar y vas a guardar el huerto. Estas acciones eran de carácter humano. Ese humano que Dios formó en el huerto, en ese Edén, ese humano que Dios formó tenía características tan especiales que tenía una comunión perfecta con Dios, a tal punto que dice que en los atardeceres Dios salía al huerto y se entrevistaba con el hombre. No está escrito que hablaba, pero si se podía comunicar con Dios, el nivel del hombre es la categoría de viviente, es un ser viviente. ¿Por qué un ser viviente? Porque tenía un espíritu para identificar inmediatamente a Dios y tenía un alma para inclinarse por ese espíritu que escuchaba y oía a Dios. Cuando Dios le dice: del árbol del bien y del mal no comerás, el espíritu del hombre que Dios había formado a su imagen y semejanza está escuchando, y el alma archiva la información y es la que tiene que tomar decisiones. El cuerpo, por supuesto, es nada más el vehículo que transita a estos elementos. Muy bien. Luego vimos cómo el hombre, en esa creación perfecta donde él le dio al hombre la responsabilidad de labrar y de guardar un huerto, le dio la responsabilidad al hombre de actuar, y vemos cómo el hombre desobedece. Pero el punto no es que el hombre desobedeció, aunque tenemos que entender que la desobediencia del hombre radicó en que él transgredió. Él tuvo en poco, él tuvo en menos la instrucción que Dios le dio de no participar, de no comer del árbol del conocimiento, del árbol del bien y del árbol del mal. Dios le habló claro, pero el hombre desobedeció. El hombre se dejó seducir, el hombre se dejó motivar, el hombre se dejó arrastrar por algunos elementos almáticos que se despertaron: el deseo del ojo, el deseo de la vista y, por supuesto, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida radicó en que le dijo: con que Dios les ha dicho, le dijo el diablo, que Dios los reprende, con que Dios les ha dicho que no van a comer de esto. El día que ustedes coman de esto, realmente serán como dioses. Y esta vanagloria de querer alcanzar un nivel, que este nivel de seréis como dioses, un día en el capítulo 28 de Ezequiel y en el capítulo 14 de Isaías, fue lo que exactamente le provocó el problema en ese tiempo, Luzbel. Capítulo 28 de Ezequiel, capítulo 14 de Isaías. Ahí narran que este hombre, dechado de hermosura, hecho perfecto, con características, una criatura de Dios, no hecho la imagen y semejanza de Dios, no, una criatura de Dios con características muy especiales. La vanagloria de la vida lo llevó a él a querer ponerse al nivel de Dios, y cuando Adán y Eva son invitados a ser como dioses, la misma tentación
del capítulo 28, del capítulo 28 de Ezequiel y 14 de Isaías, es la misma tentación que motiva, que toca, que estimula el alma del hombre, querer poseer cosas más allá de las que le había dado Dios. La vanagloria de la vida tocó al ser humano conforme a la imagen de Dios, y haber participado de la vanagloria de la vida, del deseo de los ojos, del deseo de la carne, mismas características que derribaron a Luzbel, que estaba en el Monte Santo. Fueron las características que derribaron al hombre, de tal manera que la desobediencia abrió la puerta a la rebelión abrió la puerta a la autosuficiencia, la autosuficiencia de creer que lo podía alcanzar todo, abrió puertas a saber de qué dimensiones que provocaron que el hombre llegara al nivel al cual actualmente está. Muy bien. Dios empieza a tener nuevamente, a querer nuevamente tener un vínculo con el hombre. Para poder entender la santificación progresiva, tenemos que entender de dónde viene la debacle, de dónde viene este proceso de resistencia a la instrucción de Dios. Una resistencia, una rebelión, una autosuficiencia en la cual los señores son la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos y los deseos de la carne, que activan en el alma todo tipo de deseos malsanos. Escúcheme muy bien. Por eso estamos viendo este resumen. Viene Dios y levanta de la cuna de Adán y de Eva, capítulo 4. Si quiere lo miramos en el capítulo 4 de Génesis. La idea es que nosotros por la palabra tengamos elementos, siempre se le he dicho a usted, que por la palabra tengamos elementos espirituales de juicio. ¿Para qué? Para que nosotros por el juicio cuando digo juicio no estoy hablando de juzgar, estoy hablando de conocimientos, estoy hablando de una capacidad que tengamos de enfrentarnos a nuestra propia alma y rebatirle las inclinaciones normales de rebelión, de autosuficiencia, de insolencia, de prepotencia y todas esas abundancias de pleito, de contienda solapada, de franca hipocresía. Aunque todo esto que le mencioné anteriormente, la insolencia, la autosuficiencia, la rebelión, la desobediencia, tienen una máscara que se llama hipocresía. Así es que lo que Dios quiere es desenmascararnos. Mire lo que dice el capítulo 4 de Génesis. Esto sucedió cuando este acontecimiento que vamos a leer ahorita, los hombres que se formaron ahí ya no fueron conforme a la imagen de Dios, ya no fueron conforme a la semejanza de Dios del capítulo 1 de Génesis, versos 26, 27 y 28, ni tampoco el 2:7 de Génesis. Estos ya fueron a la imagen y semejanza del hombre caído, del hombre que no estaba en la presencia de Dios, del hombre que estaba prácticamente autodescartado de lo que Dios quería para él. Mire lo que dice: conoció Adán a su mujer. Esta palabra conoció es un término que se usa para suplantar tuvo vida sexual, tuvo relación sexual. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Recuerde que este Caín tenía dentro de él tendencias ya no exactamente como Adán y Eva, en la condición de seres perfectos como vivientes. Aquí vale la pena abrir un paréntesis. En Mateo 5:48 Dios nos llama a ser perfectos. Dios nos llama a ser perfectos. Usted y yo tenemos la perfección de Dios. ¿En qué? Potencialmente estamos perfectos para Dios porque tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu que Dios nos dio. O sea, tenemos la misma similitud de los hombres que fueron creados en el huerto del Edén a imagen y semejanza de Dios. Lo único es que el alma es la que gobierna y al alma hay que vencer. Y Caín traía todas las inclinaciones malévolas. Permítame usar una palabra de Hollywood: malévolas. Palabras malévolas. Ese hombre era un hombre malévolo, traía intenciones
ingratas, traía tentaciones de adversidad, de dificultad, de odio. Por eso el Señor agregó en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo, porque el odio primigenio es que Caín dentro de él traía odio para su hermano. Hermanos, el odio, el rencor y la amargura son las características almáticas de Satanás, que Dios lo reprenda. Por eso cuando sintamos nosotros por cualquier razón odio, rechazo, repudio para alguna persona, más si es parte del cuerpo de Cristo, tenemos una batalla que librar, porque entonces quiere decir que estamos actuando como aquel Caín, que dentro de él era bien interesante. Caín, lo voy a narrar para no estar leyendo. Caín y Abel presentaban ofrendas delante de Dios, porque después de que, dice el 4:2 de Génesis, después de que nació Caín, nació Abel, aunque muchos teólogos, en cuenta nuestro apóstol Sergio Enríquez, dice que Caín y Abel fueron un parto gemelar. ¿Qué le parece? O sea, venían juntos, nacieron juntos, surgieron de la misma relación sexual de Adán y Eva. Pero sigamos avanzando. Caín y Abel tenían un principio religioso de presentar delante de Dios ofrendas. Mire todo lo que tenemos que ir escudriñando para poder entender que la santificación progresiva es un proceso difícil, es un proceso que exige una lucha franca, verdadera y poderosa. Con la ayuda del Espíritu Santo la vamos a lograr. Y todo lo que le he mencionado anteriormente, tómelo en cuenta, especialmente el hecho de que el odio, el rencor, la amargura, la prepotencia, la abusivez, ¿verdad?, y esas actitudes que tenemos contra personas que nos han hecho algo, son características genéticas de Caín, que en el nombre de Cristo Jesús arrancamos por el poder de la palabra, que es la que puede limpiar nuestras almas. Nace Abel. Caín y Abel presentaban ofrenda delante de Dios, con la diferencia que la ofrenda que Abel presentaba, dice el verso 4 del capítulo 4 de Génesis: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más galán, de lo más hermoso, de lo más gordo, y miró Dios con agrado la ofrenda de Abel. Pero en el verso 3 del capítulo 4 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Miren pues, hermanos, mire el verso 5. ¿Cómo es posible que Caín, sabiendo que Dios había maldecido la tierra como consecuencia de la desobediencia a la instrucción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, cómo Caín trae fruto de la tierra? Es porque la autosuficiencia y el engaño del alma de creer que se agrada a Dios con corazón malévolo. Hermanos, la santificación progresiva de esta mañana es para identificar en mí especialmente lo que el diablo, que Dios lo reprenda, ha puesto. Quiero que me entienda. Yo no estoy señalando a nadie, estoy acusando, no pretendo yo que nadie sienta mal. Lo que yo pretendo es que la santificación progresiva sea una realidad absoluta en usted. Dios esperaba que Caín y Abel llevaran delante de él un reconocimiento, porque con la ofrenda lo que uno hace es un reconocimiento a Dios. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto. Santo porque ya no somos el común de la gente, porque santo quiere decir apartado, porque santo quiere decir alguien que Dios le ha vivificado el espíritu y ese espíritu lo califica para poder ser perfecto. Mire, Caín presentó una ofrenda de algo que Dios había desechado, de algo que Dios había descartado. Aunque Dios hizo promesas sobre los beneficios que la tierra le daría al hombre, y aunque Dios hizo promesas al respecto del sol y de la luna, Dios no iba a recibir una ofrenda de la tierra,
porque cuando el hombre participa del árbol del conocimiento del bien y del mal, contamina la tierra y prácticamente le da la propiedad de esta propiedad que Dios le había dado a Adán y a Eva para gobernar la tierra. Le dan, como decirlo así, las escrituras de la tierra al enemigo y de todo lo que está creado en la tierra. O sea que la santificación perfecta, hermanos, si la logramos entender, vamos a ver que cada uno tiene batallas tremendas. Genéticamente Caín traía sus tendencias homicidas. Alguien pensará, pero solo se puede matar con la desaparición física de alguien. Hay unos versos, a ver si me recuerdo, en Ezequiel, creo que son, veamos Ezequiel, si ahí son, ya gracias a Dios le damos que nos puso en el lugar. Ezequiel 18, si no es Ezequiel, creo que es Jeremías, hermano, porque es contra Jeremías el pleito ahí. Miremos Jeremías capítulo 18, verso 18, hágame favor. Y como el hermano Otoniel cuando oraba decía qué alegre cuando nos reuníamos y cuando, vamos a ver, 18, exactamente. Cuando nos reuníamos y cuando estábamos aquí y todo lo que él decía es cierto, pero todos veníamos con terminales mundanas que tenemos que identificar. Por eso nos reunimos tempranito para presentarnos delante de Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable. Señor, aquí vengo porque vengo de pelear en mi casa, vengo de pelear con mi papá, vengo de ser un mentiroso, vengo de hacer esto y esto, de participar de cosas ocultas, horribles que a ti no te gustan, pero vine aquí porque tu Espíritu Santo me trajo, no me pude resistir. Y ahora la palabra que voy a escuchar, por favor, Padre, que desaloje, que despeje de mí esa contaminación cainesca. Porque cuando yo me consagro, cuando yo me dedico a Dios, cuando yo entro en el proceso de la evolución progresiva de la santificación, la palabra santificación quiere decir depender de Dios, absolutamente de Dios, completamente de Dios, hacer el esfuerzo. Fíjense ustedes, hermanos, que Adán y Eva, Dios les dijo del árbol del bien y del mal, lo he dicho por cuarta vez, no comerán. ¿Qué los motivó? ¿Qué los incitó? Por favor, no había ni internet, ni había ese montón de cosas que hay ahora de medios de comunicación social. ¿Qué había? Pues un alma desnuda. El problema del alma desnuda es cuando deja que Dios deje de ser el filtro para todos los acontecimientos externos que entran a través de nuestros 5 sentidos. También se puede matar con la lengua. Tengamos cuidado de cómo nos expresamos. Como es santificación progresiva, va a perdonar usted que sea demasiado directo en algunas cosas que muchos cometemos. Miren lo que pasó aquí. Estas personas se oponían abiertamente al ministerio de Jeremías, porque Jeremías les estaba diciendo: miren, si nosotros continuamos con esta actitud y esa conducta que tenemos hasta ahora, vamos a ir a padecer un exilio. Y en ese exilio Dios no estará. Vamos a sufrir un tiempo, 70 años. Pero las personas se resistieron. Hermanos, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Mire, fíjese que cuando nosotros escuchamos la palabra que es viva y eficaz y es inspirada por Dios, si nos resistimos a la palabra, estamos haciendo exactamente lo que aquellos decían. A ver si logramos llegar al apóstol Pablo en este proceso de santificación progresiva. Veamos lo que dice el 18 de Jeremías. Porque con la lengua empezamos, es decir, empezamos con la mente, empezamos con el cerebro, empezamos con las emociones, empezamos con las intenciones. Miren lo que dice Jeremías 18. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo con la lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Alguien dirá: ¿pero qué tiene que ver Jeremías hoy? Porque todos los ministros primarios, aquellos
que surgieron a raíz de que en el capítulo 4, verso 8, dice que Jesús de Nazaret, al morir, llevó cautiva la cautividad. Todo lo que deseos de los ojos, deseos del alma, deseos de la carne, vanagloria de la vida, las agarró Jesús, las tomó y las fue a depositar a los infiernos. Y de ahí Él salió dejando ahí todas las contaminaciones destructivas para el alma del hombre. Él surgió sobre la tierra y Él escogió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que los que iban a recibir a Cristo como Señor y Salvador a través de estos hombres fueran edificados. En ese periodo que estamos leyendo de Jeremías, el edificador similar a los 5 ministerios de hoy era Jeremías. Cuando nos resistimos a la palabra de cualquier ministro, cuando estamos atentos a la palabra de cualquier ministro que esté exponiendo textualmente los textos bíblicos, no dando consejos humanos, no contando sus experiencias, ni sus logros, ni sus alcances que ha tenido por ser pastor o por ser ministro del evangelio, no. Cuando el hombre está predicando la escritura y está aconsejando a la luz de la escritura, es la misma voz de Dios. Es cierto, mi voz está horrible, la voz de Dios ha de ser hermosa, ha de ser melodiosa, ha de ser cariñosa, ha de ser estimulante. Esta voz es horrible, pero le está leyendo textos bíblicos para que lleguen a su alma y muden en usted el corazón que un día hizo caer a Adán y a Eva. Siempre que nos mantengamos dependiendo del conocimiento, siempre que nos mantengamos dependiendo de las cosas que creemos que están bien, pero que no están bien, y del mal, cuando participamos de esto, seguimos alimentando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien, ya vieron pues que Jeremías, que era el predicador de la época, lo atacaron con esto. Regresemos. Caín presenta una ofrenda desagradable a Dios, una ofrenda que venía de una tierra que había sido maldita, según el capítulo 3 de Génesis. En cambio, Abel presenta una ofrenda que agrada a Dios, que agrada a Dios. Hoy, como estamos en otro periodo que exige la santificación progresiva, cuando hablamos de santificación estamos hablando de depender de la Escritura. Quiere decir que yo me inclino a presentar delante de Dios mi vida y progresivamente actitudes y conductas que yo sé que no agradan a Dios, las presento, y la batalla individual radica en no volverlas a hacer. Pero miren, hermanos, si usted está haciendo un esfuerzo personal por no hacer las cosas, está usted tambaleando. Quiero que veamos Jeremías 17. Ahí lo tenemos a la vueltecita. Ahí lo tenemos a la vueltecita. Mire pues, veamos el verso 7 de Jeremías 17. ¿Por qué vamos a ver estos versos? Porque nosotros los cristianos de hoy tenemos que entender que la Escritura, como es inspirada por Dios, como sale del corazón de Dios, sale del Espíritu de Dios, sale de Dios mismo, entonces nosotros tenemos que, los que creemos en Cristo, tenemos que hacer el esfuerzo sobrehumano para entender que la palabra es de ayer y es de hoy y es de siempre. Hebreos 13, verso 8. La palabra es de ayer, de hoy y es de siempre. Y la palabra es Cristo mismo. Mire, entendamos pues, ¿qué es santificación progresiva? Ya le hablé de Caín y Abel. Ya le hablé de Adán y Eva, cómo se deslizaron ellos. Mire cómo dice el verso 7 del capítulo 17 de Jeremías. Bendito el terrícola que confía en Yahweh y cuya fe está en Dios. Bendito quiere decir está siendo visitado continuamente. Bendito quiere decir que la oración que leímos el viernes del capítulo 6, versos 22, 23 y 24 de Números es una realidad. El Señor te visite y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te sature de paz. Eso es el 7:17 de Jeremías. Miren, hermanos, yo sé que estamos oyendo
y sabemos que tenemos cosas que no agradan a Dios. Quiero que entienda esta mañana. No estoy diciéndole a nadie que se ponga este nombre, pero yo tuve un amigo cuando estudiaba en la universidad que se llamaba Caín. Fíjese, hermano, el nombre que le pusieron. Es decir, que no solo, sino también, pero hay unos que no tienen el nombre, que se llaman Julio, pero se llama Julio Caín, ¿verdad? Se llama Julio Humberto Caín, ¿verdad? Cada vez que nosotros hacemos actitudes y acciones de nuestra propia inspiración, ¿cómo se le ocurre a Caín, perdone don Caín que ha de estar en el infierno, cómo se le ocurre a usted presentar delante de Dios algo que era desagradable delante de Dios? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Cuando nosotros hacemos acciones que no le agradan a Dios, estamos presentando delante de Dios nuestra ofrenda que no le agrada a Dios. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y usted es templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Y cuando usted presenta una actitud que no agrada a Dios, ¿qué está pasando? Está usted cainizando. ¿Ah? Hermano, mire qué tremendo. Recuerde que Caín mató a Abel. ¿Ah? Le dio un garrotazo y lo mató. Pero dejemos que lo haya matado. Dice que la sangre de Abel sigue pidiendo justicia en la tierra. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuántos son cristianos de los que me están oyendo? Ninguno. ¿Cuántos son cristianos de los que me están oyendo? La excusa es la máscara, ¿verdad? Puede mover la boca, yo no lo vea. Pero los que hemos recibido a Cristo le comunico que somos cristianos. O sea, somos nacidos de nuevo. Somos depositarios del Espíritu Santo. Él mora, Él habita, Él tabernaculiza en nosotros. Cristo Jesús está pendiente de nuestra vida porque se constituye en nuestro camino, en nuestra verdad y en nuestra vida. Y el Padre lleva un libro donde está apuntando lo que Julio Humberto Caín hace. ¿Ah? Pero también un libro donde está apuntando lo que hace Julio Humberto Cristo, Julio Humberto Jesús. Mire, yo sé que son ejemplos que no son bíblicos, pero son verdades bíblicas. Dice, visitado por Dios, o sea, bendito, verso 7 del capítulo 17 de Jeremías. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. ¿Ah? Porque se va a parecer a un árbol que está plantado. Leámoslo mejor. Porque si confía en Dios, va a hacer lo que Dios le dice. Porque si confía en Dios, se va a apoyar en lo que Dios le dice. A todos nos gusta cuando dice que Dios es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, que en lugar de verdes pastos junto a aguas de reposo, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, y que no voy a tener mal alguno, que mi copa está rebosando y que su vara y su callado me infunden aliento, y en la casa moraré. Eso es la bendición de Dios para los que santifican, o sea, dependen de la Escritura y la toman en cuenta. Miren, hermanos, hágame caso, denle a Dios un momentito de experiencia. Sigamos leyendo. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aquí podemos poner el mal carácter, la pandemia, si usted quiere, los temores, las angustias, las ansiedades. Cuando una persona está esperando en Dios, aunque un ejército acampe contra él, no temerá su corazón. Por ejemplo, ahorita el COVID, que Dios lo reprenda, lo ata y lo sujeta y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, anda asediando a los vivos, porque sabe el COVID que él es una entidad unicelular, es un prototipo que necesita de una célula viva para desarrollarse. Si no encuentra el COVID una célula viva para desarrollarse, él solo tiene un tiempo de vida y desaparece, porque así es el proceso fisiológico de este virus. Pero si encuentra un descuidado sin mascarilla que participa, no se lava las manos, no participa del alcohol, digo en las manos, no tomado, si no toma medidas pertinentes, entonces se expone. ¿Qué tiene que ver, hermano, el COVID con lo que estamos hablando? Que usted y yo tenemos un refugio que se llama Dios, se llama la palabra, que se llama la vida de oración,
que se llama el no odiar a las personas, que se llama no murmurar, que se llama no rechazar, que se llama no criticar. Todo esto es nuestro muro y antemuro, o sea, por supuesto, apoyado en la palabra. Esta pandemia que está actualmente es muy representativa del poder del diablo. No lo vemos, que Dios lo reprenda, pero ahí está. Eche fuera todo temor, eche fuera toda ansiedad. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pedro? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese, hermano, que hay gente que hoy en la mañana tuve que trabajar y tuvimos anoche una emergencia y una cirugía así bastante complicada, y pasamos una noche difícil con la paciente. Gloria a Dios, hoy en la mañana ya revivió, que la cubro con la sangre de Cristo y que se siga recuperando. Pero hoy en la mañana me dice el hermano, me dijo unas palabras, hermano, que dije yo: Dios mío, si este hombre cree que yo soy capaz de provocar la estabilidad de su hermana para que ella no se muera, y cree que con la administración de medicamentos que yo no inventé, que otro lo inventó, lo que yo tengo nada más es el arte de poderlos aplicar oportunamente. Eso es lo que nada más tengo, eso no es mío, solo lo apliqué, no me pertenece, yo lo usé, lo apliqué, y la señora salió adelante. Gloria a Dios por eso. Pero Dios, que es el origen de todo, es capaz de sustentarnos, de sostenernos, de sanarnos, de darnos vida, de darnos poder, de darnos autoridad. Ya deje de estarse quejando de su condición humana. Si está en un periodo de pobreza, de limitación y de adversidad, no se preocupe, que tarde o temprano Dios estará en su auxilio y hay riquezas espirituales en gloria para sustentarlo. Hermanos, si decimos que confiamos en Dios, y una pandemia nos asusta, si decimos que confiamos en Dios y un dolorcito por ahí nos saca del carril de Dios, tenemos que entender que nosotros necesitamos más depender de la Escritura. Cuando este hombre me dijo a mí algunas palabras, yo pensaba: ahora entiendo por qué muchos médicos caminan como que petulantes, engreídos y altivos, ¿verdad? Presumido, porque lo que hace no lo inventó él, sino lo inventó otro. Lo único que él hace es ponerlo por obra, pero no le pertenece a él. Hermanos, si un hombre es capaz de reconocer en otro hombre características y cualidades, en este ejemplo de carácter médico, ¿qué no tenemos que reconocerle a Dios? Si dice que por la palabra de su poder fueron creados los universos, de tal manera que lo que hoy existe se hizo de lo que no existía. Poderoso, glorioso y maravilloso es Dios. En cambio, cuando usted está en el 7:7, en el 17:7 de Jeremías, cuando está en el 17:8 de Jeremías, gloria a Dios, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí, como no sabemos qué son los desiertos, no sabemos ni qué quiere decir eso, pero a la orilla de los ríos. Yo me recuerdo cuando íbamos a Oriente, porque yo trabajé un tiempo en Esquipulas, cuando íbamos en la carretera que va a la orilla del Motagua, se miraba seco, pero todos los árboles que estaban alrededor del río, a la orilla del río, estaban verdes. Pero unos 100 metros después del río estaba todo seco, estaba todo de carácter desértico, pero los árboles que estaban plantados junto a la corriente del agua se ven hermosos y brindan una sombra hermosa. Se cumple la escritura: cuando nosotros tenemos nuestras raíces, y nuestras raíces están en Dios, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De ahí tenemos el sustento. Lo que pasa es que el alma le da más espacio al consejo humano. Si un hombre reconoce en otro hombre cualidades y características, nosotros tenemos que reconocer en Dios todo, porque Dios es el que da la vida. A Dios le place que usted esté vivo y yo se lo agradezco. A mí Dios me ha guardado del COVID después de un año de estar expuesto en primera línea. Dios me ha preservado. ¿A quién le atribuyo eso? A Dios. He tomado medidas, eso es mi parte, tomar medidas,
pero que no me ataque el virus, que Dios lo reprende y que el diablo ate y sujete, atamos y sujetamos al diablo. Eso es economía de Dios. Mire lo que pasa en el verso 9, y este es el problema que bloquea la santificación progresiva. Engañoso y perverso. Mire, hermano, eso es un insulto. Lo que pasa es que nosotros en nuestra modalidad chapina tenemos otra forma de insultar. Espero que esas palabras ya no formen parte de nuestro vocabulario. Pero mire, hermano, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Muy bien. Todos los hombres que existieron y están escritos como referencia en el antiguo pacto, por ejemplo, Abraham, Noé, Enoc, Sem, Jacob, Isaac, estos hombres aparecen en la escritura. David, el rey David, Salomón inclusive, Josías también. Estos hombres aparecen en la escritura porque replicaron con mucho esfuerzo. Dios no les tomó en cuenta sus defectos, pero Él los eligió, Él los escogió e hicieron cosas. Por ejemplo, Esdras y Nehemías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Estos hombres aparecen en la escritura porque ellos replicaron y con mucho esfuerzo sostuvieron la palabra. Y fue el argumento para que ellos hoy se les reconozca que Dios les reconoció a ellos sus conductas, que aunque tenían defectos, los defectos fueron minimizados porque ellos se inclinaron por Dios. Inclusive Sansón con todas sus debilidades, inclusive Otoniel con sus errores, los jueces. Estos hombres fallaron, pero fueron definidos por Dios. Tuvieron sus acciones almáticas, pero sus espirituales fueron más poderosas, porque aparecen en todo el antiguo pacto. Yo quisiera que leyéramos unos versos, ya voy terminando, en Romanos capítulo 6, verso 19. Voy a leer algunos versos. Romanos capítulo 6, verso 19. Y voy a leer estos versos porque, hermanos amados, no tenemos alternativa. Fíjense que uno le pregunta a la gente, Cristo viene, y es un sonoro amén. ¿Cuántos se van a ir con Cristo? Y es otro sonoro amén. Y algunos dicen que se van a ir por fe. Sí, es por fe, pero si la fe la aplican. Aplicar la fe quiere decir obediencia, quiere decir fidelidad, confianza, creer. La fe, con todo respeto, es el único argumento que Dios tiene para sustentarnos. Si tú crees, Dios te va a respaldar para que creas más. 6:19. Hablo en términos humanos. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentamos en un tiempo nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentemos nuestros cuerpos para hacerle justicia a Dios. Otras palabras, para santificación. Así ahora, para santificación, para depender de la palabra, hagamos nuestra vida diaria así. Seamos esclavos ahora de la palabra. Seamos esclavos voluntarios de la Escritura. Romanos 6:22. En un tiempo
por causa de la debilidad de nuestra alma, dejábamos que nuestra lengua, que nuestros ojos, que nuestras manos, que nuestras piernas fueran esclavos de la impureza y de la iniquidad, de la infidelidad, de la murmuración, del odio, del rencor, del rechazo, de la autosuficiencia. Pero ahora comencemos a progresar, pues empecemos a entrar en un proceso de santificación progresiva. Presentemos lo que antes hacíamos mal y esclavicémoslo a la palabra para hacerle justicia a Dios. Así era Abel. Aquí en este verso está Caín y Abel. El Caín que se resistía y presentaba su cuerpo como le daba la gana, y el Abel que se sujetaba y presentaba lo que a Dios le agradaba, haciéndose esclavo de la justicia. Capítulo 6, verso 22 de Romanos. Mire pues, hay versos que son, hermano, hay versos que son tan contundentes que si con esa contundencia hubiera tratamiento para el COVID, ya no habría COVID. Si con esta contundencia de los textos, de este texto que le voy a leer, hubiera contundencia farmacológica para el COVID, ya no existiría. Este texto es el argumento espiritual de Dios para entender que el pecado tiene que ser erradicado voluntariamente. Empecemos individualmente, no andemos buscando quién anda mal. Al fin y al cabo, el día de la transformación va a ser individual, va a ser una colectiva individual. Mire lo que dice el capítulo 6, 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la dependencia absoluta de la palabra para incorporarnos a la vida eterna. Va a perdonar, ahí hice una parafrasis. Le voy a leer el texto como está escrito. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación, y como resultado de depender de la palabra para vivir, el resultado va a ser la vida eterna. En 1 Corintios capítulo 1 verso 30, recuerde pues, vimos el 6:19 de Romanos, el 6:22 de Romanos, y esos textos apúntelos y léalos detenidamente. Ese es el alimento espiritual del alma. Esa es la leche espiritual no contaminada para salvar el alma. Miren lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya, o sea, de Dios, mas por la obra de Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús, que por nosotros en la tierra se hizo sabiduría de Dios, se hizo justificación y por último se hizo redención. Usted pensará, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Recuerde que usted es el cuerpo de Cristo. Cuando usted le hace justicia a Dios, entra en el campo de la justificación. Cuando entra en el campo de la justificación, usted está caminando en la santificación. Y cuando usted camina en la santificación, la redención de su alma está garantizada. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué, hermanos? ¿Me expliqué? Espero haberme explicado. Pero este verso aplica individualmente. Cuando usted le hace justicia a Dios, cuando usted le hace justicia a Dios, esto se llama justificación. Cuando usted le hace justicia a Dios, está caminando dentro de la palabra. Esto se llama santificación. Y cuando usted camina en la santificación, haciéndole justicia a Dios y caminando en la palabra, usted es sujeto de ser arrancado de la tierra.
Hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, perdón. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Mire pues, yo quiero que entendamos, porque este verso de 1 de Tesalonicenses 4, 7 es exactamente Romanos 6, 19. 1 de Tesalonicenses 4, 7 es exactamente Romanos 6, 19. Dice el verso 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino que Dios nos ha llamado a depender absolutamente de la palabra. Esto es santificación. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Cuando uno hace lo que la palabra dice, le hace justicia a Dios. Cuando uno le hace justicia a Dios, uno está expuesto el día que Cristo venga a ser transformado. Esa es la redención. Veamos el 4:4 de 1 de Tesalonicenses ahora. Que cada uno sí, usted que me está escuchando es uno, yo soy otro. Que cada uno de nosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y termino con 2 de Tesalonicenses 2:13. Quiero que usted sepa que la primera epístola de las 14 que Pablo escribió es la epístola a los tesalónicos o los tesalonicenses. Lo primero que Pablo escribió es la epístola a los tesalonicenses. Es bueno que se la aprenda de memoria. 2 de Tesalonicenses 2:13. Para que usted sienta para que no sienta usted que solo yo hablo, ahí en su casita, si es que nos está viendo alguien, va, gracias a Dios. 2 de Tesalonicenses 2:13. Vamos a leer todos este texto. 1, 2 y 3. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios nos ha escogido desde el principio para santificación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La gloria a Dios. Ahora, miren pues, hermanos, han habido 9 templos, ahí termino. En el huerto del Edén, el templo de los vivientes. En el desierto, el tabernáculo de Moisés. En el templo del Edén, los vivientes. En el tabernáculo de Moisés, en el desierto. El templo de Salomón, David con los planos. El templo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. El templo de Herodes en los días de Jesús. El templo hoy es la iglesia. O sea, el templo de moda es la iglesia. Así es que, hermanos cristianos, ustedes están a la moda para Dios. Ustedes son la moda de Dios. Luego viene el templo de tribulación.
aquel de Apocalipsis 11. Luego vendrá el templo milenial, después del Armagedón, y el templo eterno después del milenio. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pensará usted, que usted forma parte de las personas que estarán en el templo del milenio, y lo que es más, estarán en el templo eterno. Que Dios en su misericordia abra nuestro entendimiento, y que la palabra que hemos compartido hoy, que es escritura, moldee en nosotros y arranque lo que tenga que arrancar, y entendamos que la santificación, que es el proceso de incorporación voluntaria de la palabra a mi vida, el Espíritu Santo dé como resultado la fe y la redención. Padre, queremos hacerte justicia, Dios eterno, santificando nuestras almas porque queremos ser redimidos. Es cierto, ya fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Ahora, en el segundo rescate, Padre, que va a estar relacionado con aquellos que te hacen justicia, aquellos que se santifican, Señor, aquellos que anhelan vivir eternamente contigo. Todo te lo suplicamos, eterno Dios, en el nombre que está sobre todo nombre. Yo te ruego, Padre amado, que la palabra que hoy ha salido a través de estos medios de comunicación y que ha encontrado seguramente depósito en el alma de más de alguno de los que esté escuchando, lo motive y lo invite a que la palabra que dice bendita o aquel, bendita aquella que confía en Dios, porque el galardón es que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y en el tiempo de la sequía su hoja estará verde. En el tiempo de la dificultad, la inclemencia de las circunstancias no logrará destruirlo, y lo que es más, en adversidad estará dando fruto. Sácanos, Señor, ya del estado de confiar en nuestras propias fuerzas, que tantas veces nos ha demostrado que tan fácilmente somos derribados. Yo bendigo con una bendición ministerial, pastoral, profética, apostólica, evangelística, y magistral cada casa de las personas que se congregan en Monte Gerizim, para que la palabra cobre vida, se haga manifiesta, y la experiencia de cada uno de los que escucha y se decide pueda ser: todo lo puedo en Cristo que me da el poder por la palabra. Señor les bendiga, hermanos, que Dios siga visitándolos, y gracias por ser fieles a congregarse. Esta mañana hemos invitado a el hermano Manolo Méndez, a la hermana Mirna de Méndez y al hermano Denis Méndez. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Cuando digo los bendecimos, quiere decir que el deseo de mi corazón es que el Espíritu Santo los visite, que esté en sus casas, que maneje sus vidas. Déjense manejar por Dios y los beneficios van a ser gloriosos. Amén y amén. Hermanos, el día de mañana tenemos la actividad siempre que está programada, ¿verdad, hermana Marjorie? Entonces, el día miércoles, el día lunes, el hermano Jorge Fajardo estará compartiendo la palabra. El día martes estaremos con la actividad de niños. El día miércoles ya tenemos un delegado. El día jueves es oración. El día jueves, todas las hermanas que oran, les voy a suplicar que vengan a las 6 de la tarde a este lugar.
Por favor, el día jueves a las 6 de la tarde vamos a tener una reunión con las hermanas que están delegadas para orar. Y el día viernes pues estaremos nuevamente saliendo al aire con la exposición de la palabra. Voy a invitar entonces a la hermana Ana María de Veras para que nos despida en palabras de oración y que ore por los diezmos, ofrendas y aportaciones. Como pastor de la congregación Monte Gerizim, yo quiero agradecerles, hermanos, a todos los que fielmente han continuado diezmando y ofrendando con mucho esfuerzo. Agradezco a las hermanas y a los hermanos que el día de ayer en el buzón de la iglesia depositaron su diezmo y unas ofrendas. Que Dios les multiplique y que la palabra que dice que no carecerán de ningún bien, y yo agrego, y serán prosperados, sea para todos aquellos que tienen ese corazón de no habernos dejado a la deriva con su respaldo económico. Que Dios les multiplique abundantemente. Amén y amén. Hoy sí. Amén, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que cada quien de nosotros tomó su porción, tomó el consejo, tomó la instrucción para nuestra vida. Es tan necesaria en estos tiempos que nosotros pongamos más atención a lo que escuchamos, porque tarde o temprano lo ponemos por obra, o lo tenemos que poner por obra. Entonces vamos a dar gracias a Dios por las diezmos y ofrendas, como decía el hermano pastor. Bendecimos a cada uno por nombre, cada familia que la cabeza del hogar representada pues decide e instruye para que se siga el consejo de la palabra, y tal vez el diezmo no es un consejo, sino es una ley, pero sí se sigue el consejo de ofrendar, de traer primicias a la casa del Señor, porque se necesitan. Entonces, hermanos, a cada quien que ha traído lo que a Dios le pertenece y lo que de su corazón ha surgido para dar, sea multiplicado al 100 por 1. Así que damos gracias al Señor por las ofrendas y creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, así lo dice Hebreos, el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos. Y creemos que Dios nos va a seguir sustentando porque Dios es bueno. Dios es bueno, y seguimos orando por las familias que de una u otra manera están sufriendo las inclemencias de esta enfermedad ingrata, que las reprendemos en el nombre de Jesucristo y declaramos que las casas son cubiertas con la sangre de Cristo y que el destructor no va a pasar. Así que, hermanos, todos aquellos que están expuestos de una u otra manera por el trabajo, por el lugar donde se desenvuelven, queremos orar por ellos, queremos orar por las familias, queremos orar especialmente por los papás que salen a trabajar para que Dios los guarde. Bendecimos a la familia de hermana Lorena y creemos que Dios va a llevar sanidad y medicina para la vida de su familia. Así que, Padre, en el nombre de Jesucristo, esta mañana estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos has dado de recibir tu palabra, de recibir tu consejo. Gracias, Señor, por la disposición que has puesto en nuestro corazón de sentarnos a escuchar. Yo sé, Señor, que todo lo que hacemos en beneficio de la obra del ministerio, ya sea en la casa del Señor, como es este lugar, como en las familias representadas, Señor, como el cabeza del hogar, traerá beneficios, Señor, a corto plazo, traerá beneficios y bendición para toda la familia. Así que, Señor, te agradecemos desde ya todo lo que vas a hacer, todo lo que harás, todas las manifestaciones de tu poder que veremos en nuestro caminar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos el privilegio de todos los que estamos ahorita en este lugar, de todos los que están en sus casas, de los que van a ver más tarde, Señor, de los que de una u otra manera van a ser beneficiados
por nuestra definición, en el llamamiento que nos hiciste un día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno por nombre. Bendecimos a todos aquellos que están atravesando situaciones de enfermedad que a veces no se entienden, Señor. Aquellos que están siendo acechados, Padre, por espíritus, Señor, contrarios a los que tú pones, Señor, como es la paz, el reposo y el regocijo en nuestras vidas, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo y declaramos que tu palabra tiene poder. Declaramos que tu palabra es eficaz en esos momentos, Señor, en que estamos solos y que vienen a nuestro pensamiento, Señor, ataques de diversas situaciones, Padre, las echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Declaramos que nuestra vida, nuestra casa te pertenecen, Señor, y que el ángel de Yahweh acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Y aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo el camino para que nosotros, Señor, caminemos por él. Y ahí habrá calzada y camino para los justos del Señor. En el nombre de Jesucristo, que el Señor los bendiga, bendiga su casa. Amén y amén.